Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Estamos hoy por ver una presentación general de nuestros dispositivos por haz de luz OSIT. Estos dispositivos corresponden a la familia de Extralis, el mismo portafolio donde se maneja la parte de VESDA, ¿sí? Y algunos otros productos de detección de gas. Hoy en día nos vamos a enfocar exclusivamente, como lo comenté, a OSIT y vamos a estar viendo algunas aplicaciones, algunas normativas que hacen referencia a estos productos y también propiamente el portafolio de modelos que manejamos con OSI. Mi nombre es Oscar Salazar Horner, yo soy el gerente regional de ventas para la parte de México, Centroamérica y Caribe en Extralis. Entonces, aquí con agradecimiento a Full Protection, les estamos llevando este webinar a ustedes para que puedan ponerse al día con nuestros productos. Les dejo aquí mi correo electrónico por si necesitan alguna ayuda y al final lo vuelvo a poner. Bien, eh, para saber dónde estamos ubicados con el tema de OSIT, en el tema de los photobeams, que comúnmente se le conoce así en el mercado, les quise poner esta comparativa de desempeño en cuestiones de las sensibilidades que manejan los productos, de forma que voy a enlistar aquí 5 tecnologías para saber en qué cancha están ubicados los photobeams. La primera de ellas es el tema de los detectores tipo lineales o tipo de calor, tipo puntual, ¿sí? En ellos podemos ver que funcionan con un principio de deformación térmica de sus componentes. Estos componentes normalmente se deforman con el calor, con la radiación, la energía que emiten las flamas, y hace contacto dos de sus laminillas o dos de los conductores para dar la notificación a un panel de incendio. Entonces, como tal, estos dispositivos se encuentran en una etapa de la curva del incendio la más avanzada, donde ya tenemos una radiación de energía suficiente para derretir o deformar dos componentes, ¿no? Entonces, es, digamos, la tecnología más tardía en cuestión de una detección de incendio. Después vienen los detectores de tipo fotoeléctrico, que son los más comunes, que ustedes seguro han visto en todos los hoteles, hospitales, centros comerciales, en las oficinas. Son detectores muy comunes que tienen un costo bajo y estos detectores normalmente están hablando de una sensibilidad del humo entre un 2 y un 4% de oscurecimiento por pie. Y como tal, miden el oscurecimiento que hay en un haz de luz que tienen en la parte de adentro. Lo mismo pasa con el OSIT. El detector OSIT y los detectores PhotoBeam funcionan con un principio de dispersión de haz de luz, de forma que tienen un emisor y un receptor que precisamente cuando el humo obstruye esa trayectoria envían un alertamiento. Existen en diferentes valores de sensibilidad, más o menos los valores en los que juega OSID andan entre un 2 y un 3% de oscurecimiento por pie, que si se fijan es muy similar a los sensores fotoeléctricos, por eso se catalogan que están más o menos en la misma cancha de acción o en la misma rango de sensibilidad que los detectores puntuales, ¿no? Después vienen tecnologías tipo láser o tecnologías más sensibles que tienen sensibilidades mucho mayores, ¿no? Y al final de todo viene el detector BESDA, que también es de nuestra familia. Los detectores por aspiración tienen una sensibilidad muy, muy grande. Si se fijan, estamos hablando de un 0.008% de oscurecimiento por pie. De forma que en los recintos donde se requiere una sensibilidad, como donde hay muchos cambios de aire, como data centers, o tenemos ambientes muy limpios como la parte de los hospitales o laboratorios, etcétera, se utilizan sensibilidades de este tipo, ¿no? Entonces, para que ubiquemos bien dónde se encuentra posicionado el OSIT, está en las flechas rojas, se encuentra en una cancha de exigencias, digamos, medianas en cuestiones de sensibilidad, pero que es muy útil en lugares que son muy espaciosos, que son muy abiertos, muy, muy grandes, y también muy altos, ¿no? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, por favor de ponerla en el chat, las leo periódicamente para estar teniendo una sinergia más grande con ustedes y que no se vuelva tanto esto un monólogo. Bien, ahora, ¿en qué escenarios o eh, en qué aplicaciones utilizamos OSIT?
Una de las razones es cuando se requiere una detección de humo estándar en espacios abiertos, como lo comentaba, en bodegas, ¿sí? En cines, en la parte de almacenamientos, en áreas industriales, donde es muy grande el lugar que hay que cubrir y es muy difícil dar mantenimientos en la parte media de la nave, o sea, en la parte del techo, y resulta muy útil poder tenerlos en las paredes contrarias. Donde la falsa alarma y la resistencia a las fallas sea importante. Es importante, además de tener ya la cobertura, que el dispositivo OSIT cuente con una tecnología suficiente para poder ser resistente a las falsas alarmas, ¿sí? Y no enviar falsos alertamientos. Entonces hay que discriminar también cierto tipo de contaminantes en el ambiente. Cuando los costos de instalación son considerables, recuerden que los OSIT representan una cobertura de detección puntual en una línea, de forma que yo puedo reemplazar todos los detectores que hay en una línea de visión por los OSIT. Entonces, cuando los costos de instalación son considerables, es decir, que yo tengo que llevar conduit, tengo que llevar cableado, tengo que sujetar los detectores en el techo y esto me representa renta de andamios, plataformas elevadas, etcétera, etcétera, pues se resuelve muy fácil con OSIT porque yo pongo un dispositivo de un lado de la nave industrial y del otro lado pongo el otro, ¿no? Entonces, simplemente se limita a poner únicamente dos dispositivos en lugar de más dispositivos en el techo cuando el tiempo disponible para la instalación es limitado. O sea que yo puedo terminar, por las razones que acabo de decir, muy rápido una instalación por el hecho de que solamente instalo dos productos, dos equipos, en lugar de una línea de detectores puntuales. Donde la línea de visión y el espacio libre presenta un desafío. Precisamente cuando utilizamos este tipo de detectores y nos pasa mucho en el tema del retail, en las tiendas de centros comerciales o en las tiendas de abarroteras, nos pasa mucho que cuelgan muchas publicidades, mamparas, divisiones, pasan por ahí muchas tuberías en el techo y a veces es limitada la línea de visión, ¿no? Entonces, el equipo OSIT viene preparado con un campo de visión mínimo muy pequeño. En el caso del OSIT Dual, estamos hablando de un cuadrito de 20 por 20 centímetros. Es lo único que necesita para poder ver hacia el otro lado. Entonces, donde sea restringido, podemos utilizar este producto. Ahora, la última razón que les enlisto aquí es cuando se necesita cobertura y detección flexible y en 3D. Esto quiere decir que cuando yo necesito cubrir un abanico del área, es decir, que yo tenga varios pasillos que convergen en uno solo, en un cuadro central, en un vestíbulo, puedo hacerlo a través de un solo dispositivo receptor y varios emisores. Los invito a hacer todas las preguntas que gusten para irlas leyendo. Bien, un tema muy importante en la protección en almacenes o en áreas industriales con techos altos es precisamente la estratificación. Para los que no conozcan qué es la estratificación, les puse este pequeño diagrama aquí para entenderlo. Eh, Cuando nosotros tenemos una incidencia solar en el techo, que siempre lo hay, ¿sí? En la región en la que estamos, hay mucha incidencia todo el tiempo. Lo que pasa es que los rayos llegan a el techo y llegan a calentar la superficie metálica por la cual está cubierta, ¿no? Esto representa un reto muy grande para precisamente los incendios. Por lo siguiente, cuando nosotros tenemos la generación de humo en una parte baja de la nave, lo que pasa es que el humo tiende a subir, ¿sí? Y en esa trayectoria en lo que está subiendo se enfría el humo, va bajando su temperatura. Entonces, la incidencia solar hace que se caliente el aire que está contenido cercano a la techumbre y de esa forma se vuelve más caliente que el humo que está tendiendo a subir de este lado. Eso hace muy difícil el hecho de la acumulación de humo en el techo, lo cual hace que se forme esta capa, ¿sí? A un nivel intermedio de la trayectoria entre el piso y el techo. Y es muy variable su forma, depende de muchos factores, de la incidencia solar, las temperaturas del ambiente, los cambios de aire y muchas cosas. Entonces, cuando pasa esto, es muy difícil de detectar a nivel de techo. Entonces, si yo tuviera detectores puntuales en esta parte, nunca me le va a llegar el humo a esos detectores puntuales, porque el humo se está acumulando en un nivel medio, ¿no? Es aquí donde está la estratificación. Entonces, es importante contar con tecnologías que me ayuden precisamente a medir la concentración del humo en el techo, ¿sí?
Normalmente se instalan photobeams a una altura así y también la normativa NFPA 72 nos pide que instalemos en un segundo nivel de detección para poder precisamente captar ese humo, esa concentración de la estratificación, ¿no? Aquí les dejo el numeral de la NFPA 72 que nos dice que cuando exista estratificación debemos de utilizar detectores de tipo haz proyectado, ¿sí? O de muestreo de aire como VESDA a diferentes niveles. Entonces, es algo que pasa todo el tiempo. En pruebas que hemos hecho, en el 100% de las pruebas, prácticamente ha ocurrido la estratificación acá en la región. Entonces, se muestra como este tipo de acumulaciones que se ve aquí se ven las cajas y a un nivel intermedio se acumula esta neblina o este humo y no permite subir al techo. Como ven, en el techo acá nunca lo detectaríamos, ¿no? Entonces, es importante contar con tecnologías de photobeams a varios niveles de altura. Muy bien. Ahora, hoy en día en la oferta comercial que tenemos en Extralis existen dos productos. El primero de ellos es el OSIT Dual. Se llama Dual porque tiene una doble emisión de un haz. Tiene una emisión de un haz infrarrojo, ¿sí? Y un haz ultravioleta, ¿sí? Ahorita vamos a ver detalles. Y se le conoce también como Dual Ended porque tiene un emisor y un receptor, ¿vale? El otro producto que tenemos en la familia de Extralis se llama OSIT reflectivo. Es un producto que acaba de salir recientemente. Hace poco lanzamos este equipo y precisamente viene a sustituir al BIM 1224 que manejábamos en la familia de Honeywell. Entonces, el OSIT reflectivo lo que hace es que tiene un solo haz infrarrojo que precisamente rebota en un espejo, ¿sí? Similar al que ustedes conocían. De hecho, es el mismo del BIM 1224. Y este haz infrarrojo rebota y regresa al detector OSIT para poder ser analizado. Ahorita vamos a ver los pormenores de este tipo de tecnología. Entonces, centrándonos en lo que es el OSIT dual, ¿sí? En el primero, el que venía a la izquierda de la diapositiva anterior, quiero platicarles que este equipo funciona de esta manera. Tiene un algoritmo que permite reconocer las alarmas de las obstrucciones. Por ejemplo, el tema de que tenga el haz infrarrojo y el haz ultravioleta hace que podamos tomar este tipo de decisiones. Cuando hay una obstrucción, como tal, tapamos los dos haces, ¿no? Ya no tenemos comunicación entre el emisor, ¿sí? Entre el emisor que está de este lado, ¿sí? Y el receptor que está del otro lado. Entonces, de esta forma, podemos saber nosotros que esto se trata simplemente de una condición de problema, o sea, de obstrucción, y no mandamos un alertamiento al panel. Cuando tenemos polvo, precisamente obstruimos físicamente el haz infrarrojo, evidentemente, ¿no? Porque eso hay una reducción de la visibilidad, pero no tenemos temperatura en el polvo. Entonces, de esa manera podemos descartar por el haz ultravioleta que no hay un alertamiento, simplemente un problema, ¿no? Cuando nosotros tenemos la combinación de las dos con el humo, cuando es el haz infrarrojo, ¿sí? Y es el haz ultravioleta con la temperatura, podemos marcar una verdadera alarma. Y así es como funciona el OSIT y precisamente le da mucho valor contra otras soluciones por el hecho de poder eliminar las falsas alarmas por concentraciones de polvos, que esto es algo que pasa muchísimo. Y también cuando muchas veces se obstruyen por los montacargas de la operación diaria, ¿no? Que hay otras tecnologías que te envían problemas reales o alertamientos reales y eso no debería suceder. Entonces, algo importante que menciona la NFPA 72 es que un detector de tipo haz proyectado se puede utilizar como para suplir a una única fila de detectores puntuales. De manera que si yo tengo el techo en este lado y tengo varios detectores puntuales, ¿sí? En esta trayectoria en la que se ve dibujado el OSI de abajo, yo puedo sustituir todos estos detectores puntuales que están acá por una barrera de tipo haz de luz como el OSI. ¿Vale? Entonces, toda una línea de visión, ¿sí? Que nosotros en nuestros valores comerciales andamos entre los 100 y los 150 metros, puede ser sustituida toda una línea de detectores. Ahora, la detección volumétrica que posee OSIT es muy interesante. El OSIT dual tiene la manera de referenciar varios emisores, ¿sí? Estos que están acá,
a un único receptor para poder hacer un barrido tipo abanico, ¿sí? O un barrido de un área amplia en un solo receptor. Esto nos permite cubrir áreas muy complejas, como por ejemplo vean en la parte de acá, el área industrial en la que tenemos este lado, donde tenemos el receptor y tenemos varios emisores posicionados en distintos puntos para hacer un barrido de toda la región. Como el caso de acá, en el caso de abajo vemos que es una sala de conciertos, un teatro, ¿sí? Donde nosotros referenciamos los emisores al único receptor que está de este lado o los que están en rojo al único receptor que está de este lado, ¿no? Y podemos hacer un barrido de áreas muy complejas de este tipo. Cuando tenemos multiniveles y que vamos teniendo tipo estrados, podemos hacer este tipo de disposiciones del producto, ¿no? Ahora, en la parte de las configuraciones que existen en cuestión de los modelos, les platico lo siguiente. Nosotros tenemos varios modelos en la línea de OSI Dual. El primero de ellos se lee como un OSI-10, ¿sí? Y este quiere decir que tiene una apertura del haz de 10 grados, aunque realmente en términos de diseño son 7 grados de apertura, ¿sí? Comúnmente se le conoce como el OSI de 10 grados, que es el receptor, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como imager. Entonces, estos OSI-10 se alimenta de 24 volts, ¿sí? Y se conecta al panel de incendio. El OSI-90 es un imager, o sea, un receptor para 80 grados de cobertura. Este es el que me permite poner distintos emisores. Después tenemos la parte del emisor en tipo estándar. Estos se alimentan de baterías, que es este que está acá, y ese emisor simplemente se coloca en el lado opuesto de la pared y es todo, no hay que cablearlo. Existe un modelo cableado también, sí, por cuestiones de diseño, de preferencias, donde nosotros tenemos eh, el mismo receptor, perdón, el mismo emisor, y en lugar de contener las baterías en la parte de adentro, tiene unas borneras para poder cablearlo. Tenemos un emisor de tipo high power que nos permite llegar a mayores distancias, que es cableado, ¿sí? Y un high power de baterías alimentado, ¿no? Entonces, si lo viéramos en una tabla, los modelos de 10 y de 90 grados se verían así, donde nosotros tenemos un campo de visión de esta naturaleza, como el que viene aquí, ¿sí? En horizontal y en vertical son los grados que aplican la apertura. Y en la parte del rango de detección, nosotros tenemos el mínimo y el máximo en la parte del standard power, en la parte de la alimentación estándar, que es la cableada o la de baterías, pero tipo estándar, ¿no? Que son estos dos que vienen acá. Ahora, vamos en el de 10 grados mínimo a 30 metros de distancia. Esto por la saturación que tiene el sensor que va en la parte de adentro del dispositivo. Este dispositivo cuenta con un imager CMOS, similar al que tienen las cámaras de video, que miden los píxeles que ven en el lugar. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo ve el OSIT un área en específico, ¿no? Y máximo podemos llegar a 150 metros de distancia. En el modelo de 90 grados tenemos que poner mínimo a 6 metros y podemos llegar máximo a 34 metros, ¿vale? En el modelo de High Power nos podemos extender hasta 68 metros de distancia. Ahora, en el modelo de 10 grados podemos poner solamente un emisor, o sea que sería punto a punto. Y en el modelo de 90 grados podemos poner 7 emisores, o sea, 7 emisores por un solo receptor. Una cosa muy importante que hay que mencionar aquí es que la distancia máxima que podemos cubrir como recomendación es 150 metros. Van a encontrar algo de documentación que me diga que podemos llegar hasta 200 metros, sobre todo porque en Europa se tiene un rango de cobertura mayor en cuestiones de la aceptación de la autoridad con jurisdicción y de los estándares, ¿no? Aquí en Latinoamérica es recomendable ponerlo máximo a 150 metros. Cuando la longitud excede estos 150 metros se vuelve muy complicado el hecho de poder ajustarlos y poder calibrarlos. Me preguntan por acá en el chat, ¿estos detectores trabajan con paneles solo Honeywell? No, de hecho, todavía no hemos pasado a ese punto.
estos detectores poseen salidas de contacto seco para poder ser monitoreadas con módulos de monitoreo de cualquier panel. Cualquier panel en absoluto puede recoger las señales de estos OSI. Normalmente se recomienda poner un módulo monitor para la parte de alarma y otro módulo monitor para la parte de problema. Por ejemplo, cuando se van gastando las baterías, que ya no quedan, es recomendable poner el módulo monitor de problema. ¿Vale? Ok. Ahora, los accesorios que tienen estos productos son los que se muestran aquí. Existe un kit de alineación, que es el OSID-INST, y posee un cable para conectarle a la PC, al software, un acrílico de prueba y un espejo, precisamente también para hacer la alineación precisamente con el láser que viene aquí. Lo que hace uno es que con este láser tiene una llave hexagonal, se desbloquea el ojo del OSIT, que es este que viene aquí, y esa llave se inserta en este puntito que vemos en este lado. Se gira a 90 grados esa herramienta para poder liberar el ojo del OSIT y poderlo mover en cuestión de la alineación porque emite un láser, un puntito rojo, que precisamente choca en este espejo para poder direccionarlo. Ahora, existe una rejilla de protección, como la que vemos en la imagen, para precisamente los ambientes donde tenemos posibles colisiones o daños mecánicos del dispositivo. Y existe otra que es para ambientes corrosivos y para ambientes con alta humedad. Se encierra el OSIT en este gabinete y podemos sacar sus conexiones por la parte de abajo. Existe una estación de reset, ¿sí? Que es este kit que viene aquí con una llave. Y esta estación de reset se utiliza cuando nosotros ponemos las alarmas del detector en tipo enclavadas o en tipo latching, como se les conoce comúnmente. Se utiliza para resetear el dispositivo y también para hacer pruebas de manera remota. Además, cuenta con un indicador LED que te permite hacer el monitoreo de que el sistema está funcionando de manera visual cuando lo tienes en alturas muy grandes. Las baterías de reemplazo, ¿sí? Son las baterías alcalinas que ven aquí ustedes y se venden en un paquete ya cerrado para poder reemplazarlas de manera muy sencilla. Ok, ahora en la parte del diagnóstico existe una herramienta que se llama OSIT Diagnostic Tool y esta herramienta nos ayuda precisamente a ver y alinear el campo de visión de los OSIT, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen recopilada del OSIT, así ve el OSIT del ambiente, es como una cámara, ¿sí? Y lo que hace es que detecta cuántos emisores están en ese lugar y vamos alineándolos a un solo receptor. En este caso, el cuadrado, el primero de la parte izquierda, va alineado a un solo receptor, ¿sí? El de la parte de acá va alineado a otro y el de la parte de acá puede ir alineado a otro, ¿sale? Entonces, así ve el OSI del lugar y nos envía varias señales, ¿sí? De atenuación de las señales que recibe de los emisores en una gráfica en tiempo real, ¿no? Entonces, es una manera de poder alinear los OSITs y tener la certeza de que van a funcionar. Bien, ahora, pasándonos a la parte del OSIT reflectivo, vamos a dejar un poquito el OSIT dual, que es el emisor receptor, y vamos a pasar al OSIT reflectivo, que es el de el espejo. Bien, ok. Temas importantes de esta tecnología. Es una barrera de humo IR, como les comenté. Tiene la tecnología del OSIT dual en cuestión de su imager CMOS, ¿sí? La diferencia entre el sensor CMOS contra el sensor de un solo píxel de otras ofertas del mercado es que ve en miles, en cientos de miles de píxeles el lugar. En este caso, el área de análisis es el espejo. Y este espejo, el OSIT lo ve como unos puntitos, unos píxeles, de manera que puede recoger la forma que está obstruyendo ese haz. ¿Estamos de acuerdo? Si yo meto un cuadrado aquí muy recto, ¿sí? O sea, una figura muy recta, voy a poder ver que se están tapando esos píxeles. Y si meto una figura a lo mejor muy puntiaguda, pues voy a poder también analizarlo, ¿no? Si se mete la figura ondulada y variable, como lo es el humo, puedo recoger ese comportamiento de píxeles y analizarlos en el OSI.
Así es como funciona y por eso es tan inteligente. Entonces, nosotros tenemos tenemos, perdón, un rango máximo que va entre de 5 a los 100 metros de distancia. Es la máxima distancia que se puede poner el emisor, perdón, el OSIT del espejo, ¿sí? A diferencia del anterior, que eran 150 metros. ¿Vale? Tiene el Imager CMOS, que ya lo expliqué, y viene con un calentador incluido para áreas donde precisamente tenemos congelamientos o tenemos temperaturas muy bajas. Ahora, existen dos versiones, la convencional y la direccionable. Acá Honeywell sí sacó una versión direccionable para sus paneles y precisamente se unen al lazo de manera nativa. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora, el BIM, el OSIT R viene a sustituir al BIM 1224 de System Sensor, que ya les había explicado, ¿sí? Y pues viene a representar un incremento muy grande en la tecnología desde ese sensor, porque este sensor pues es muy viejo, el BIM 1224, y tiene tecnología ya muy antigua. Tenemos una pregunta aquí. ¿Se pueden hacer combinaciones entre OSIT, emisores, es decir, diferentes modelos, o tiene que ser el mismo para toda la línea? Pueden hacer combinaciones entre OSI emisores. A ver si nos puedes aclarar un poquito, Luis, la pregunta. Me imagino que va correspondiente a los OSI duales. Este, si te refieres a la parte de si se pueden poner varios emisores, no sé si son varios cableados o varios con baterías o cómo sería la pregunta. A ver, ahorita que nos comente Luis y retomamos la pregunta ahorita. Muy bien, tenemos la parte de las ventajas que tiene el producto OSIL reflectivo, ¿sí? En el cual ya mencioné algunas de las ventajas como el Imager CMOS, que es muy importante. Y esta es la imagen que les comentaba de que así ve el detector el, el fondo, ¿no? Así ve los píxeles y por eso puede sacar en su algoritmo el tipo de forma que estamos viendo ahí de la obstrucción, ¿sale? Tiene mayor resistencia a la luz solar y a las fuentes de luz por el hecho de trabajar con un único haz. Y la sensibilidad es autoajustable. Dependiendo de la distancia que se tenga, se autoajusta en porcentajes de oscurecimiento. Ok, ya nos respondió el de la pregunta anterior. Dice, en una solución volumétrica, cuando se usan varios emisores, ¿estos tienen que ser el mismo modelo o pueden combinarse? Comúnmente son el mismo modelo, Luis. Comúnmente se utilizan, voy a regresarme a la diapositiva para verlo. Comúnmente se utiliza el mismo modelo precisamente porque si en un lugar tú pones un receptor, los emisores comúnmente son de baterías, ¿sí? Es lo más normal porque te ayuda a hacer una instalación más barata y más sencilla. También pueden ponerse de tipo, de tipo cableado, ¿sí? Y, y no hay ningún problema, ¿no? Ok, vamos a continuar donde estábamos. Entonces, la instalación es muy simple del OSIT reflectivo. Realmente, a mí me gusta mucho cómo se hace porque precisamente desbloqueas un seguro que viene aquí, y liberas y queda suelto el ojo del OSIT, queda suelto esta parte para que tú lo puedas mover con la mano. Entonces, tú apuntas el sensor láser al reflector, ¿sí? Y si no tienes un sensor láser y la distancia es corta, también se puede hacer manualmente, sin el láser. Entonces, después de eso, el OSIT queda flojo, como les dije, y queda suelto. Y lo que pasa es que van parpadeando los LEDs que ven en la parte de acá, indicándote hacia dónde te muevas. Para que te muevas hacia abajo, por ejemplo, prende el color amarillo y para que te muevas hacia la derecha, este. Si ya te moviste hacia la derecha y faltó un poco para abajo, se prende el de arriba que indica la flecha hacia abajo. Y cuando ya queda totalmente alineado, se prenden todos parpadeando en color verde, que son estos LEDs que se encuentran aquí. Entonces, de esa manera, podemos alinearlo manualmente de forma muy fácil. Ya al final, simplemente hacemos el bloqueo del ojo del OSIT y ya queda totalmente alineado. Esto a diferencia con otras alineaciones con los BIMs que ustedes conocen, que tenías que ver una mirilla y ajustar ahí de manera muy complicada, ¿no? Entonces, el OSIT
El reflectivo es sumamente fácil de alinear y lo haces pues todo con la mano. Inclusive a veces no tienes ni siquiera que estar viendo el espejo para poder alinearlo. Puedes tenerlo de espaldas y estar alineándolo tú porque el mismo LED te va diciendo hacia dónde te muevas. Muy bien. Accesorios, bueno, el láser para cuando las distancias son un poquito lejos y quieres estar más cerca del lugar, más seguro. ¿Sí? Tiene un kit de montaje, tiene la parte de los filtros para poder hacer las pruebas de la obstrucción del haz de luz. Y también se debe utilizar con una estación de prueba precisamente para restablecer las alarmas del sistema y además para poder ver de manera local con el LED el estatus del sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la distribución de esto en un plano? ¿Cómo lo vamos a sembrar, ¿no? La NFPA 72 nos indica que la distancia máxima que yo puedo tener entre OSIT y OSIT, o entre fotobim y fotobim, son 18.3 metros. De forma que si yo tengo una vista de lado, es decir, un corte, la que tengo en esta figura, yo tendría que espaciar los detectores, ¿sí? Medio de ese, o sea, 9 metros aproximadamente de la pared hacia el primer dispositivo. Y del primer dispositivo al segundo, yo puedo espaciarme 18 metros. De forma que si ustedes quisieran sacar un cálculo rápido de cuántos dispositivos van a llevar en un área, lo que harían es dividir la longitud de la pared entre 18. ¿Vale? Eso les da el número de dispositivos. Ahora, en cuestiones de la altura, ¿sí? Normalmente se dice que debemos espaciarnos 30 centímetros mínimo del techo, ¿sí? Para precisamente que trabaje el haz de luz en una detección de la acumulación de humo en el techo. En cuestión de una vista superior, ¿sí? Nosotros vemos que nos espaciaríamos un medio de ese, ¿sí? Un medio de los 18 metros, que serían 9 metros, que viene siendo esta distancia que está aquí. Y aquí la norma nos habla de que podemos separarnos un cuarto de ese de la pared. O sea que podemos despegarnos un poquito para poder bajar un plato y montar el emisor o el receptor. Esto porque se da cuando en lugares donde no se puede montar precisamente en la pared, cuando hay algún acabado, alguna superficie donde no se puede perforar o un recinto histórico, cosas con donde no se puede montar en la pared, ¿no? Entonces, de este lado tendríamos el dispositivo, de este lado tendríamos el reflector o el emisor, dependiendo del OSI que estemos hablando, ¿no? Y la separación entre ellos también va a ser equivalente a S, o sea, a 18 metros entre líneas de visión. Y así nos vamos, 18 para acá, ¿sí? 18 para acá y hasta que cubramos todo el recinto. Creo que es muy sencillo. Ahora, la complejidad viene cuando tenemos techos inclinados. Complejidad y no. La realidad es que es muy sencillo. Vean, que esta es la mayoría de los casos, ¿no? Nosotros tenemos techos a un agua o a dos aguas comúnmente. Entonces, cuando tenemos techos a un agua, lo que hacemos es que nos espaciamos un máximo de 3 pies, ¿sí? Casi 1 metro, 90 centímetros, desde el punto más alto, ¿sí? Donde está donde inicia la pared más alta, hacia adentro, ¿sí? Y de ahí se va a poner emisor y receptor en esta trayectoria, como ustedes ven aquí, ¿vale? Después nos vamos a ir separando la distancia S, o sea, los mismos 18 metros, hacia el otro par, ¿sí? Y después hacia el otro par. Muy sencillo, ¿vale? Entonces, la separación entre las paredes, recuerden, un medio de S máximo. Y un cuarto de distancia que nos hablaba es de esta pared para adentro. Nos podemos mover y poner el cuadrito de este lado. ¿Bien? Ok, ahora, en techos de dos aguas, como el de aquí, nos indica lo primero, que nosotros no nos debemos de separar máximo de 3 pies hacia cada lado, ¿sí? En esta distancia, porque recuerden que el humo, al ser un fluido, un gas, tiende a subir y se va a acumular en el primer lugar que se contiene. Entonces, esta parte es el techo y cuando son inclinados, comúnmente se acumula aquí. Entonces,
De ahí, ahora sí aplicamos la misma regla. Hacia un lado nos vamos con S, con 18 metros, y ponemos el primer par. Y nos iríamos hacia el otro lado con 18 metros. Al llegar a una distancia tal que se cubran las mismas reglas que decíamos acá, ¿no? Del otro lado. Entonces, realmente es sencilla su aplicación. Ok, tenemos otra pregunta acá en el chat. Vamos a ver. Separación de 18 entre cada uno para tener un 100% de cobertura. Eh, no estoy seguro a qué se refiere 100% de cobertura, pero la distancia que se pueden separar los dispositivos máximo por NFPA 72 son 18 metros. Esta regla es equivalente a decir que un detector de tipo la cobertura y cumplir con la NFPA 72. ¿Vale? Ok, vamos a ver. Ahora, comparando las soluciones OSIT reflectivo contra el OSIT dual, veríamos algo como lo que vemos en esta pantalla, pero me voy a detener para leer otra pregunta. ¿Hay problema de traslapar las coberturas de los OSIT? No, no hay ningún problema. De hecho, es bueno que se traslapen las coberturas en términos de diseño para que garantices que se está cubriendo el 100% del área. Ok, ahora, las comparativas de soluciones. El OSIT reflectivo se muestra de este lado izquierdo y el OSIT dual del lado derecho. Recuerden, reflectivo con espejo, dual, doble producto, doble equipo, emisor receptor. Ok, en áreas como estas, donde tenemos este tipo de arquitectura, aquí cubriríamos con 3 detectores de tipo reflectivo. Por el 1, ¿sí? El 2 y tendríamos el 3. ¿Vale? Sería dispositivo de este lado, ¿sí? Espejo de este lado, ¿sí? Dispositivo de este lado, espejo de este lado. Dispositivo de este lado, espejo de este lado. Ok. Y en OSIT dual podremos cubrir, si las distancias no exceden las permitidas, por el emisor receptor, 30 y tantos metros. Lo que aquí hacemos es precisamente poner un solo emisor y podemos repartir 3 receptores. ¿Sí ven? Entonces, tienes una arquitectura un poco más sencilla que punto a punto. Ahora, en arquitecturas como esta, pues cubriríamos con un dispositivo irreflejante, y del otro lado podríamos cubrir con un solo emisor, ¿sí? Perdón, un solo receptor y poner emisor 1 aquí y emisor 2 acá. ¿Vale? Entonces, depende de la arquitectura que tengamos, podemos hacerlo de distintas maneras. ¿En qué casos se generarían falsas alarmas? Me preguntan acá en la llamada. Muy buena pregunta. Se generan falsas alarmas cuando tienes una condición similar al humo, ¿no? Por ejemplo, como con vapores, ¿sí? Que sean muy densos, se pueden generar falsas alarmas, ¿sí? Concentraciones de muchísimo polvo también podríamos generar falsas alarmas. Y lugares donde tengamos contaminantes con temperatura en el ambiente, podemos generar falsas alarmas. En ocasiones también cuando la incidencia solar es muy fuerte, la reflexión, también se puede generar problemas en el dispositivo. Los OSI duales deben tener un bajo margen de falsas alarmas, me preguntan acá. Creo que no es pregunta, es comentario. Y es correcto, sí, los OSI duales tienen una mayor resistencia a las falsas alarmas porque recuerden que manejan 2 haces de luz, el infrarrojo y el ultravioleta. Entonces, el OSI R, el OSI reflectivo, como solo maneja uno, es más susceptible a las falsas alarmas. De manera que el OSI dual es un producto con mayores características tecnológicas que el OSI reflectivo. Dicen por acá, ¿cómo se direcciona en caso de tener 2 emisores? ¿Recuerdas el tema de la imagen que les enseñé del software? Se van encendiendo los emisores para reconocerlos de manera gradual con el receptor que van a estar alineados. Entonces se prende el 1 y el 2 y le dice al receptor que los debe de reconocer. Después vas, ya cuando están alineados, después enciendes el 3 y el 4 y el 5, por ejemplo, y le dices que están alineados al segundo receptor.
Otra pregunta dice, ¿en qué ocupaciones se recomienda, según su experiencia, su implementación? Híjole, pues es una pregunta muy, muy vasta, pero lo he mencionado, se recomienda en lugares muy amplios como almacenes, áreas industriales, aeropuertos, centros comerciales, salas de cines, cualquier lugar que sea muy alto y muy amplio que se les ocurra, estacionamientos, etcétera. Y dicen otras preguntas. ¿Hasta cuántos emisores soporta un imager? A ver, me daría mucho gusto que alguien respondiera en el chat esa pregunta, a ver si pusieron atención, para ver si sí lo saben. ¿Hasta cuántos emisores soporta un imager? Pregunta aquí un compañero. Bien, ya respondió alguien. Siete, están diciendo siete. Es correcto. Cada imager soporta 7 emitters en su versión de 90 grados. Gracias por las respuestas. Ahora, dice otra pregunta, cuando el receptor y transmisor es obstruido con objetos, cargas, pueden generar falsas alarmas. Comúnmente, los dispositivos que trabajan con un principio infrarrojo pueden estar sujetos a marcar este problema. OSIT R lo resuelve con un delay. Si la obstrucción es temporal, de ciertos segundos, no marca un alertamiento ni un problema. Cuando la obstrucción ya se queda, empezamos a tener problemas. Pero sí, ese que tú acabas de decir es un problema muy común que hay con los photobeams de otras marcas en el mercado, que cuando se obstruyen con cargas y pasa todo el tiempo, por ejemplo, en un centro de distribución o en un almacén, se obstruye ese haz de luz por el montacargas que todo el tiempo está cruzando los pasillos y ese es un problema muy común que se tiene. Ok, vamos a seguir. Entonces, comparativa a todos. Presten atención a esta tabla. OSIT reflectivo de este lado y OSIT dual de este lado. Repito, reflectivo, espejo, dual, emisor receptor. Entonces, ambos productos son buenos. El OSIT dual tiene mejores prestaciones tecnológicas, ¿sí? Y el OSIT reflectivo viene a cubrir ciertos tipos de aplicaciones que son menos exigentes. Esa sería la respuesta. También en distancias menores, ¿no? Entonces, resumen, el haz de luz solo es IR en el reflectivo y en el dual es duplo de IR más ultravioleta. ¿Sale? En las distancias, máximo 100 metros en el reflectivo, en el dual 150 metros. Campo de visión libre, en el reflectivo un cuadrito de 40 por 40 y en el dual 20 por 20 centímetros. O sea, esto es lo que les comentaba al principio de la charla. Cuando yo tengo varios colgantes de luminarias, ductos de aire acondicionado, tuberías de cualquier tipo, sanitarias o tengo publicidad colgando, yo puedo obstruir el haz, pero no más de 20 por 20 o de 40 por 40. ¿Vale? Eh, y tienen distintas otras características interesantes, pero a grosso modo, esas son las más importantes. ¿Vale? Me preguntan acá en el chat. ¿El OSIT se puede alimentar por baterías? A ver si me ayudan a responder. Si se puede alimentar por baterías el emisor. Alguien que nos diga. Sí, correcto. Ya respondió René, gracias. Jorge también. Sí, el OSIT se puede alimentar por baterías, el emisor, y utiliza unas baterías alcalinas que pueden ser reemplazables. eh, y se puede alimentar de tipo baterías el emisor y el receptor es el único que se cablea. Gracias por la atención y las respuestas. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones acá en la pantalla. Vemos algunas fotos reales con los dispositivos. Aquí se ven en unos estacionamientos, ¿sí? En los emisores o los receptores, dependiendo, ¿sí? Y van posicionados en la altura del techo, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante. ¿Se acuerdan del de la normativa que vimos cuánto se debía de separar? Vean aquí el centro de la nave, ¿sí? Y nos decía que nos deberíamos de mover de aquí para acá no más de 0.3 metros con el primer par. ¿Creen que ahí se esté cumpliendo esa condición? ¿Creen que
Estamos cumpliendo ahí NFPA en este sentido. Correcto, dicen que no, porque aquí deberíamos tener el primer par, ¿no? Instalado, ¿sí? Y el primero aquí, y de aquí para acá, 18 metros, ¿no? Es un ejemplo que nos sirve para ver la aplicación y para ver precisamente la ubicación correcta, ¿vale? Correcto, dicen, falta adicionar un par. Buenísimo, muy buena respuesta. Dice, al terminarse la batería genera un fallo o toma como alarma. Sí, correcto, genera un fallo, un problema. Otra pregunta, ¿se puede utilizar un espejo reflectivo con el OSI dual? No, negativo, negativo, no se puede. Vamos avanzando. Cines y teatros, recuerden, aquí tenemos, en México tenemos casos de muchos cines que están hechos con OSIT. No sé si alguien nos platique de algún caso en Centroamérica, Caribe, o Latinoamérica en general, de cines que haya visto. Aquí son muy sencillos y lo hemos visto inclusive que se cubren con un solo par. Lo ponen en las esquinas y está muy, muy interesante cómo funciona. De repente, por ahí ves parpadeando la luz en color violeta o como un tono azulesco cuando está muy apagada la sala. Estadios interiores, recuerden que tenemos que tener un techo, evidentemente. Ahí, son dispositivos que funcionan para detectar humo y si el humo no se contiene, pues no se detecta. Estaciones terminales, ¿sí? O terminales de pasajeros de cualquier tipo, trenes, autobuses, aeropuertos. Se utilizan mucho en lugares que son muy complejos en el techo como de este tipo. En túneles, vean aquí su aplicación, está muy interesante. Nosotros ponemos un dispositivo de este lado y encontrado del otro lado ponemos el otro, ¿sí? Contrario a él, para cuando nos acabemos los 100, 150 metros que llegamos aquí, podamos continuar otros 100, 150 metros hacia acá. Y ahí los vemos instalados arriba del túnel. Iglesias, bueno, no está de más mencionarlo porque recintos con valor histórico, donde no puedes hacer una instalación de tuberías muy fuerte para detectores puntuales, queda muy bien con detectores OSIT porque puedes llevar las instalaciones de manera muy discreta y poder tener una detección, digamos, de este punto a este punto, por decirlo así, sin necesidad de obstruir nada, ¿no? Aquí simplemente tenemos unas de luz que para nosotros no se ve. Centros comerciales, ¿sí? Lugares donde son muy altos, tenemos multinivel. ¿Recuerdan la imagen que les enseñé de que varios emisores, ¿sí?, correspondían a un solo receptor? Podemos tener ese tipo de arquitecturas donde tengamos la visión más o menos de este tipo, ¿sí? Hacemos un barrido volumétrico, ¿vale? Eh, ok, vamos a leer otras cositas. Dice, aproximadamente, ¿qué tiempo duran las baterías? Bueno, está más o menos en un periodo entre 3 y 5 años, más o menos, de duración de las baterías. Dice, el que instaló no recibió este importante curso. Buen comentario. Espero que no esté por aquí, o más bien que sí esté por aquí el que instaló para tomar buenas prácticas. He visto implementados de esa manera en cines en Perú. Me da mucho gusto, Jorge Raúl, que nos comentó esto. Y dice, la luz de la pantalla genera falsos. No sé si es pregunta o es comentario. Si es pregunta, no genera falsos. No hemos visto que tengamos ese reporte. Dice que es comentario. Muy bien, Raúl. A ver si más adelante, terminando la charla, nos platicas un poco de este caso para ver qué está pasando por ahí. Tal vez, no sé si es la luz directa de la proyección la que le esté incidiendo y hay que cambiarlo de ubicación, pero no creo que la luz de la pantalla sea el proyecto. Sí, mira, ahí dice de la proyección. Muy bien. Interesante caso, Jorge Raúl. Hay que ver cómo se acomodan esos OSID ahí. Bien, ok, vamos a hablar ahora sí de lo que me preguntaban. ¿Cómo se integran los detectores convencionales y también los detectores direccionables? Los OSID de tipo reflectivo y también los duales tienen dos salidas de relés de contacto seco, ¿sí? Para poder ser recopiladas como módulos de monitoreo. Entonces, hay que conectar dos módulos por cada OSID. Es muy importante.
Si solo colocan uno, no van a saber cuando el dispositivo tenga un problema, esté taponeado, esté sucio, se le hayan acabado las baterías del otro lado, no van a saber nada, ¿no? Entonces pongan los dos módulos de monitoreo. Comúnmente hay paneles que tienen módulos de monitoreo dobles y están contenidos en una sola caja. ¿Son supervisados? Sí, pues claro que son supervisados por los módulos de monitoreo, ¿no? Recuerden que esos productos son supervisados en el SLC. Ok, ahora, oferta convencional e inteligente que hay hoy en día con el OSI R. Este slide es muy importante y hay que ponerle mucha atención. Hoy en día tenemos varios modelos direccionables a la familia de paneles de Honeywell. El modelo convencional y el más sencillo corresponde a System Sensor, ¿sí? El ASS quiere decir System Sensor. Este viene a sustituir el BIM 1224, sí que es convencional y se puede poner en cualquier panel con módulos de monitoreo. Ahora, la oferta de Honeywell en cuestión de los direccionables, OSI R, recuerden, no hay todavía un OSI dual direccionable, solo el OSI R. Estos productos precisamente vienen uno para cada panel. Por ejemplo, el de Firelight tiene una terminación FL, ¿sí? Y viene a sustituir estos sensores direccionables que antes tenía Firelight en BIM. ¿Sale? El modelo Silent Night es este y viene a sustituir estos BIMs. ¿Vale? El de Fahrenheit termina en FH y viene a sustituir estos BIMs. El de Notifier, que es algo muy común y muy usado, es un poquito diferente su estructura del modelo. Empieza por FS, porque es el primero que se sacó y se le puso FlashScan, que es el protocolo de comunicación de lazo de Notifier. Y viene a sustituir estos BIMs. Y el último, el de Gamewell, ¿sí? Tiene una terminación GW y ay, creo que se me cayó un poco la conexión. Por favor, indíquenme si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Gracias. Ok, y el último, el GW, que es el de Gamewell, viene a sustituir igual el Windows 24 con el que se manejaba Gamewell y queda de esta manera. Cosas muy importantes. Aquí hay una cosa muy, muy importante. El OSI de tipo System Sensor se puede alimentar de manera externa a 24 volts, ¿sale? Es que es este que está aquí, el primerito, ¿no? Todos los demás se alimentan del lazo del panel propio, ¿sí? Dependiendo del panel. Entonces, dependiendo la cantidad en miliamperes que nos brinda la capacidad de cada uno de los lazos, va a ser la cantidad de equipos que vamos a poder poner. Entonces, el valor tope en alarma con los LEDs encendidos del OSIT reflectivo es 22 miliamperes, de forma que la máxima cantidad que podemos poner por lazo está entre 4 y 6 piezas, dependiendo de la capacidad de corriente que nos pueda brindar el panel en específico. O sea, en simples términos, más o menos vamos a andar poniendo entre 4 y 6 piezas por lazo y no vamos a poder poner otra cosa dentro del lazo. ¿Vale? Entonces, sean precavidos con este dato y utilicen el BIM que más se les adecue. Recuerden que el convencional sí puede ser alimentado de manera externa y no tienes a nada que meterte al lazo más que con los módulos de monitoreo. Y bien, con esto terminamos la charla. Con esto termino mi presentación. Les voy a dejar aquí mis datos de contacto para que los apunten y puedan hacerme llegar cualquier requerimiento. Evidentemente, trabajaremos aquí con Full Protection para atender sus requerimientos. Mandan felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios.